Te bendecimos, mi Dios, mi Rey, pues tú eres el Dios en quien hemos esperado, Señor. Alumbra nuestro camino en este día, Padre. Permítanos hoy caminar en victoria, Padre, en medio de todas las circunstancias que vivimos, Señor. Que tu palabra alumbre nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre, que nos permita el poder fortalecernos en ti cada instante, Señor. Lleva las cargas de tu pueblo, Padre, y recibir sanidad, medicina de parte de ti, Padre. Paz al corazón, Señor, en medio de todas las cosas. Muéstrate, Dios maravilloso, en el corazón de mi hermano y de mi hermana, Señor. Y que cada paso que demos, Señor, podamos comprender y entender de tu grandeza, de tu amor y de tus hechos asombrosos, Padre. Sigue ministrando con tu palabra, Señor, dándonos aliento, dándonos vida, Señor, y dirigiendo nuestro caminar, Padre, pues te proclamamos como nuestro Dios todopoderoso, como nuestro Dios infinito, en quien hemos esperado y en quien confiamos. Gracias por alegrarnos, gracias por unirnos, gracias por regalarnos la vida, Padre. Permítanos aprovecharla al máximo, Señor, pero sobre todo dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, de tus misericordias preciosas. Enséñanos tu palabra. Y te decimos como te dijo Samuel, Señor, cuando era un muchacho, háblanos porque tus siervos, tus siervas escuchan, Señor. Gracias por este momento, Padre. Te alabo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la presencia de Dios traiga vida a cada instante y te permita caminar siempre, siempre, siempre en victoria. Quiero reiterar lo que estamos leyendo. Quizás hay unas personas que no nos escucharon y más como estamos compartiendo esta reflexión a través de los diferentes medios y uno de los encargos que te hago es que te leas Jeremías 32, versículo 39 al 41, que le pida al Espíritu Santo que le traiga revelación sobre esta palabra, y tú puedas, mi hermano, mi hermana, orar. Y yo les decía, y quiero resaltar para no repetir lo que dije hace unos momentos atrás, es necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo, necesitamos que nos muestre ese camino para que el temor de Dios esté sobre nosotros. Pero la parte de estos 3 versículos que más quiero que tengas en cuenta y que la estoy proclamando no solamente hoy, sino desde que conocí este texto, es que la promesa que está en la parte final del versículo 42 dice, donde dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Lo necesitamos porque tenemos la tendencia a desviarnos de los propósitos de Dios, del camino del Señor. Pero es interesante que cuando Dios comienza a manifestar su nombre sobre nosotros, a revelarse a nuestra vida, a mostrarnos lo que Él ha hecho por amor, no porque lo hayamos merecido, sino que se muestra cada día más y más como Él es, para que nosotros nos apoyemos y podamos ser dirigidos y sobre todo podamos caminar conforme al llamado que Él nos ha hecho. Es bien interesante y hemos hablado del Dios todopoderoso, como se le presentó a Abraham, el Dios todopoderoso, y los consejos que le decía que caminara delante de Él. Pero también estamos diciendo que lleva una vida intachable, que para muchos nos parece que es bien complicado, y podemos poner cualquier pretexto para justificar nuestras acciones. Pero uno de los mandatos sí que le pedía, o leíamos ahí en el libro de Génesis capítulo 17:1, donde le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Esa palabra perfecto yo creo que es la que nos causa más problemas, pero si Él lo dice que podemos hacerlo, y con la ayuda de Él y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo podemos hacer. Quita de ti toda acusación, autocondenación que a veces tenemos, y camina seguro en aquello a lo cual Dios te ha llamado, sabiendo quién es el que sostiene y quién es al fin y al cabo el que nos dirige, y podamos disfrutar. En el caso de Moisés, siguiendo con este tema de la revelación de Dios a nuestras vidas, o la forma como Él se manifestó a su siervo, en el caso de Moisés es interesante porque Él se presenta como el gran yo soy.
Y quiero leer un texto que está en Deuteronomios capítulo 34, versículos 10 al 12. Y permítame, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Me gusta utilizar diferentes versiones de la Biblia. Y especialmente se presenta, o la Biblia nos detalla a Moisés como un amigo de Dios. Igual que lo hizo con Abraham. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 12. Dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, dice esta versión. Versículo 11 dice, el Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Y escuchen lo que dice el versículo 12. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores, dice esta versión, a vista de todo Israel. Yo a veces pienso en todo lo que ocurrió en ese tiempo cuando fue comisionado Moisés. Aquí está dando testimonio y ya casi al final de este libro de Deuteronomios, resumiendo el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero especialmente cómo Dios se manifestó desde que el pueblo estaba cautivo ahí en Egipto, más de 400 años de cautiverio, hasta el tiempo señalado por Dios. Inclusive se lo dijo a Abraham cuánto tiempo iba a estar ahí en Egipto. Pero se llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra de Dios, sacarlo, y levantó a Moisés. Y es interesante la referencia que hace estos versículos que están hablando de Moisés. Especialmente dice, no hubo otro, nunca más hubo otro en Israel, otro profeta como Moisés. Y esa experiencia que él tuvo de, como lo está expresando ahí en la primera parte, en el versículo 10, a quien el Señor conocía cara a cara. Otra versión dice, hablaba cara a cara. Y luego expresa el versículo 11, dice, y el Señor le envió, lo comisionó. Quiero que tengas en cuenta en esto, porque cada persona que se acerca al Señor, y yo soy un firme convencido de esto, Dios le da una tarea, una asignación, mucho más que quizás desarrollar quizás un pastorado, un ministerio como tal. A veces son llamados que Dios en su misericordia lo hace. Y su propósito ha sido ese, como en mi caso y en el caso de muchas personas. Pero a cada uno nos comisiona para algo, para mostrar su favor. Se revela nuestra vida. Y en el caso de Moisés, como lo está diciendo, para mostrar señales, como dice, milagrosas, y las maravillas con Faraón y con toda la tierra y con todos sus siervos. Y luego reitera en el versículo 12, y yo espero al final de nuestros días, después de batallar quizá, después de alcanzar grandes cosas, de ser dirigidos por Dios, que haya una memoria de nosotros donde diga, igual que le está diciendo Moisés, y está expresando, dice, y Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a vista de todo Israel, no como a él le pareció, sino como Dios quiso hacerlo. Y es lo que Dios busca en nosotros, instrumentos que estemos dispuestos a servirle, a ser dirigidos y dirigidos por él. Realmente yo admiro mucho la vida de Moisés, he aprendido mucho en los estudios que le he hecho, he compartido, y espero que tú también, mi hermano, mi hermana, pueda aprender de estos hombres y mujeres que de la forma como Dios se manifestó a ellos. Ahora, parte de lo que está diciendo este texto está ratificado también en los primeros versículos o primeros capítulos del mismo Génesis, o mejor, Éxodo capítulo 3. Y permítame, también voy a leer este texto, y estos días vamos a estar meditando, y si Dios lo permite, la otra semana también, sobre ese gran yo soy manifestado a través de Moisés. Y vamos a aprender muchas cosas. Solamente abre el corazón y acércate con mayor confianza al Señor. Y mira lo que le dice y la manifestación de Dios como ese gran yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Voy a leerlo, y permítame hacerlo también a través de la nueva traducción viviente. Escuche, dice,
Pero Moisés volvió a preguntar. Hay un diálogo, hay una manifestación a través de una zarza, un hecho sobrenatural y en el contexto es interesante y lo he dicho en otras ocasiones. Qué bueno tener en cuenta los detalles o las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque a través de muchas de ellas Dios se está manifestando y Dios quiere hablarnos. Estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una persona que sirve a Dios, siempre está pendiente de la forma como Dios quiere dirigirle, como Dios quiere hablarle. La vida o el día no pasa sin un propósito, pero sobre todo con una expectativa. Y esto es lo que está pasando. Y luego de ver que esa zarza no se quemaba, se acerca y viene este diálogo de parte de Dios a Moisés. Pero al llegar al versículo 13, donde estamos leyendo, hay un diálogo y hay una comisión que Dios le está dando a Moisés. Y en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 13, pero Moisés volvió a protestar. Si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, dice el versículo 14, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Versículo 15 ahí el capítulo 3 de Éxodo dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel. Yahweh dice esta versión, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Qué interesante porque cuando una persona comienza a hablar de Dios y no le conoce, pero sobre todo también cuando nos comisiona en algunas cosas que no tenemos muy claras, y creo que uno de los, voy a decir, los privilegios que tuvo Moisés es de preguntarle a Dios y recibir respuesta. Se han escrito muchos libros donde el tema que presentan es cómo escuchar la voz de Dios. Y hay gente que compra cantidad de libros, pero es interesante porque al final de la mayoría de estos libros que compran terminan igual. Porque no es por una lectura, no es por una enseñanza, es por un contacto directo, una intimidad constante con el Señor, donde podemos aprender lo que Él nos quiere hablar, pero sobre todo el escudriñar la palabra, el recibir esa palabra rema que Dios nos enseña cada día. En el caso de Moisés, él está preocupado porque él conocía al pueblo, y sabía que no era un pueblo fácil, y más en el estado que ellos estaban. Eran tratados con rudeza, estaban bajo una esclavitud, cada día les obligaban a trabajar más y más, estaban angustiados y Moisés lo sabía. Pero sobre todo él tenía conocimiento, y es una verdad también para nosotros, que cuando estamos en medio de angustias, cuando estamos bajo presión, difícilmente podemos prestar atención a promesas que alguien nos traiga. Quizás algunas de las personas que me están escuchando han sido comisionadas para hablarle a una persona que está en angustia. Si no va con la dirección de Dios, si no va con la gracia de Dios, tal vez lo que trate de hacer va a recibir un rechazo, y la gente que está en esa angustia, creo que nosotros mismos los hemos experimentado, rechazamos completamente y no queremos oír esa voz de Dios. Y él está preocupado porque le dice, bueno, sí, está bien, yo voy a ir. Pero ¿cuál es su nombre? Y es la inquietud que Moisés le está preguntando a Dios. Y él le dice, ¿qué le voy a responder? Pero la respuesta de Dios es, no sé si es bastante clara para ti. Fue difícil para mí comprenderla porque él le dice, mire, yo soy el gran yo soy. Dígale que el gran yo soy se apareció y les manda un mensaje, y es el que me ha enviado a ustedes. Hay algo que tenía que ocurrir en el corazón de ellos.
como es la oración que yo hago cada vez que estoy compartiendo la palabra de Dios a un grupo de personas, y más aquellos que quizás nunca han escuchado de Dios, que Dios quiere manifestar su nombre sobre ellos. Algunos de ellos no le conocen, pero solamente a través de la gracia de Dios, de la compañía de Dios, del poder de Dios, Él siempre nos va a ayudar y nos va a guiar en medio de todas las cosas. El pueblo que estaba cautivo en Egipto, y podemos leer en estos capítulos, al terminar inclusive el capítulo 2, estaba angustiado. Inclusive pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Ya, inclusive hay unas expresiones que si lo leemos no podemos identificar cómo Dios sí conoce nuestros momentos difíciles, nuestros estados de ánimo, nuestros momentos de dificultad, y a veces hay gente que clama: ¿y dónde está Dios que no me ayuda? Yo le invito a que leamos ahí en la Biblia, Éxodo capítulo 2 y los últimos versículos. Versículo 23 dice, Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, su esclavitud. Y escuche lo que dice el versículo 24 y 25, y espero que este texto te ayude a comprender quién es ese gran Dios soy, el Dios Todopoderoso, y porque expresa: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Versículo 25, y escuche cómo lo dice, una mirada de amor, pero también una mirada de identificación de parte de Dios para aquellos que gimen. Dice: y miró Dios a los hijos de Israel. Y esta última expresión me fascina. Dice: y los reconoció Dios. Qué interesante, porque en la medida que están ocurriendo las cosas, Dios le está hablando a Moisés, y luego en el capítulo 3, donde hemos estado leyendo, cómo Dios comienza a comisionar a uno de sus hijos, de las personas que él ha venido preparando, porque llegó el tiempo de sacar libre a ese pueblo de Israel. Pero mirando este paralelo entre el llamado que Dios le está haciendo, aunque quizás puede haber pasado algunos días, pero Dios obrando a favor de su pueblo. Pero también lo que, si volvemos ahí en el capítulo 2, donde estaba leyendo, ese clamor que a veces tenemos, el cansancio, la fatiga, que ellos estaban teniendo ahí en Egipto, Dios se dio cuenta. Pero lo más interesante, mi hermano, y una enseñanza que podemos sacar de esto, es que en medio del cansancio, de la fatiga, de la esclavitud, de la servidumbre, como dice esta versión, otros claman de la opresión, dice otras versiones dice de la esclavitud, se acordaron a quién tenían que clamar. A veces me pregunto por qué tenemos que pasar por momentos difíciles para buscar de Dios, que es una característica que nosotros tenemos. Cuando están las cosas bien, nos olvidamos de Dios. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y hay muchos textos que se relacionan, que hablan de la actitud que muchas veces el pueblo tuvo. Y a veces nosotros decimos: qué pueblo tan duro, Dios mostrando su amor, su misericordia, y constantemente se olvidaban de Dios. Pero si lo analizamos en nuestro contexto, a nosotros nos pasa lo mismo. A veces en tiempos de angustia clamamos a ese gran yo soy que se está manifestando y que le está enviando a través de Moisés, como lo está diciendo a nosotros. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será, se manifiesta y tiene intenciones claras para con cada uno de nosotros. Escucha nuestro clamor, pero depende de nosotros en la forma como acudimos y la esperanza que tenemos con Él, y la forma de apoyarnos en sus promesas, de apoyarnos en nuestra fe, nuestra confianza, diciéndole: Señor, te necesito. Igual como leamos a través de Jeremías, que nos muestre ese camino. Y es hermoso cuando está diciendo aquí que ellos estaban en medio de la servidumbre, clamaban, estaban angustiados, pero clamaron. Y hay una respuesta de parte de Dios. Puedo decir con toda seguridad, mi hermano, mi hermana, que las luchas que estás llevando,
son conocidas por Dios y Él pronto intervendrá. Está escrito en muchos pasajes y este es uno de ellos. Pero lo que más me interesa dejar en tu corazón en este día es la última expresión del versículo 25, donde dice, y Dios lo reconoció. Igual que como le digo muchas veces, oraciones específicas que le digo al Señor en mi oración privada, en mi oración, en mi comunión con el Señor, cada momento es, Señor, revélate a mi vida, pero también hay momentos que yo le digo, Señor, reconocemos con tu pueblo como los redimidos por la sangre de Jesús. Fuimos comprados por ti, Señor. Y a veces igual utilizo muchos salmos, Salmo 40 al final, donde expresa el salmista, Señor, por favor, no tardes en ayudarme, porque tú has sido mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi apoyo. Cuando entablamos esa comunión, cuando oramos creyendo que los propósitos de Dios son maravillosos, que el único que nos puede ayudar es Dios, nos aferramos y tenemos ese reconocimiento de Dios como sus hijos, como sus hijas. Y ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios no se olvida de ti. Tú estás en el corazón de Dios y Él tiene planes y propósitos grandes y maravillosos para contigo. Dígale al Señor como le estoy expresando. Revélate a mi vida, reconóceme como tu hijo, Señor. Revélate como el Dios Todopoderoso, como leíamos a través en la forma como se comunicó con Abraham, pero también, y lo vamos a ver estos días, con Moisés, como el gran yo soy. Lo necesitaba el pueblo. Inclusive más adelante dice que ellos a causa de la angustia no alcanzaron a comprender el mensaje. Pero Dios hizo maravillas y como leíamos al principio en Éxodo 34, como Dios manifestó su gloria. Moisés le creyó, caminó con él, pasó momentos difíciles, pero vio la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que Dios está dispuesto a mostrar su bondad, su misericordia, su poder en ti y en mí y en todos aquellos que caminamos con Él. ¿Qué tal si oramos un momento y le agradecemos porque Dios promete su presencia, que estará siempre con nosotros? Y le digamos, Señor, yo te doy gracias porque no hay nada mejor que estar contigo, Señor. Saber que aunque no te sintamos muchas veces, porque no se trata de sentir, Señor, pues tu palabra nos invita a caminar por fe, no por vista, no por sentir, Señor. Yo sé que tu promesa se cumple, Padre, en el corazón y en la vida de mi hermano y de mi hermana. Yo invoco tu nombre precioso sobre cada uno de ellos. Aliéntales, diríjales, Padre, que ellos puedan permanecer ahí en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia cada día. Que el cansancio, que la fatiga, que los momentos difíciles que han estado pasando, pronto, Señor, sean liberados, Padre, y puedan comprender, Señor, que el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios que nos ha comprado por precio, está de nuestra parte, que nos honra con su presencia, con su amor, y que extenderá su brazo de poder para sanar, para alentar, para dirigir, para traer paz al corazón, claridad, Padre, en nuestras decisiones, Señor, contentamiento en nuestro corazón, no importando la situación que estemos viviendo. Lo más importante, Señor, es tu presencia, Padre. Ayúdanos porque tú conoces nuestro corazón. Te necesitamos porque tú mismo lo dijiste, Señor Jesucristo, en tu palabra, que separados de ti nada podíamos hacer, Señor. Gracias porque yo sé que lo hará. Gracias porque yo sé que la nube de gloria cubrirá a tu pueblo, a cada familia, a cada vida, Señor. Les guardará, les encaminará, les proveerá, traerá sanidad y bendición y vida, Señor, en medio de todas las cosas. Que tu temor no sea parte de nosotros, Señor, sino que la vida de Cristo, la vida tuya, sea manifiesta en tu pueblo, en tus hijas y en tus hijos, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te exalto por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Adelante, mi hermano, Dios está contigo. Él te dará fuerza para salir adelante. Te ama y se gloria en ti. Le hablo a su pastor Irlanda de los Alvira, la iglesia cristiana Sinaí, la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.